Aleluya. Alabado sea Dios. Bendito sea el Señor. Pues queremos avisarles que el día de ayer se firmó el contrato para el campamento de jóvenes. Como siempre va a ser en jueves, viernes y sábado de la primera semana de abril, 2, 3 y 4. Y bueno, pues pronto van a estar avisándoles más detalles, pero el lugar es el lugar Abecani, que ha sido renovado, ha sido ampliado y bueno, tiene algunas cosas más que antes y va a ser muy bonito. Está muy bien para tener este campamento de jóvenes del 2026. Gloria al Señor. Bueno, Padre, te damos gracias en esta mañana porque tú estás con nosotros, porque tú tienes cuidado de nosotros, porque tú nos has traído para estar en tu presencia, para bendecirnos, para edificarnos, Señor, para equiparnos con aquellas cosas que necesitamos para la lucha diaria y también, Señor, para vivir en tu voluntad todo el tiempo. Padre, te damos a ti la gloria y agradecemos, Señor, tu bondad y nos ponemos en tus manos para que tú nos ministres, Señor, y se cumpla tu propósito en nuestras vidas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Bueno, estamos estudiando sobre aquellos ministros o aquellos creyentes que pasaron por la cárcel. En la Escritura hay diferentes creyentes que pasaron por la cárcel y bueno, el poder entender por qué pasaron por la cárcel y qué es lo que aprendieron en ella nos va a ayudar a nosotros a recibir ese beneficio, aprender ese principio, vivir en una manera que verdaderamente se cumpla la voluntad de Dios y que aprendamos también que Dios usa todas las cosas para nuestro bien. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y esto incluye las situaciones de tribulación, de aflicción, de sufrimiento, que son etapas en nuestra vida que son necesarias. La Biblia dice que nuestra fe tiene que ser probada y que estaremos pasando por las situaciones que Dios considere necesarias. Bendito sea Dios. Así que no estamos mirando descuidos divinos, sino estamos mirando propósitos divinos en aquellas cosas que estos hombres de Dios pasaron. Y vimos a José. Y José es el primero que aparece en la Biblia que estuvo en la cárcel y sabemos que fue injusto, que él no tuvo juicio, que él fue metido en la cárcel en una manera arbitraria, alevosa, abusiva, y que él no se defendió y simplemente él buscó a Dios en la cárcel y la Biblia dice, y Dios era con él. Así que la cárcel en el caso de José estaba cumpliendo un propósito. La Biblia dice, el dicho de Jehová lo probó. ¿Y esto qué quiere decir? Que todo lo que él pasó, los años que él pasó en la cárcel, bueno, estaban siendo una prueba de Dios para él y estaban formándolo para lo que Dios quería de él. Así que todo estaba dentro del propósito de Dios. El dicho de Jehová lo probó. Aleluya. Gloria al Señor.
Pero vamos a ver a alguien más, un segundo personaje en la Biblia, otro hombre de Dios que pisó la cárcel. Y vamos a abrir la Biblia en Jueces 14. Desde el 13 está la vida de Samsón. Allí en el versículo 14, por tener algunos detalles de esta historia que la Biblia registra y que es una lección para nosotros, leamos versículos 1 al 4, y dice: y descendiendo Samsón a Timna, vio en Timna una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y declarólo a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timna una mujer de las hijas de los filisteos, ruegoos que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo mi pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Samsón respondió a su padre: tómamela por mujer, porque ésta agradó a mis ojos. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, y que él buscaba ocasión contra los filisteos, porque en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Gloria al Señor. Y bueno, como es un personaje muy conocido, y yo creo que desde niño en las clases dominicales tú lo oíste acerca de las hazañas que Dios hizo a través de este hombre, Samsón. Y Samsón había sido separado por Dios, había sido consagrado a Dios, tenía un voto delante de Dios, y bueno, pues él caminaba haciendo lo que quería. Y este es un ejemplo de la manera de ser de Samsón, un hombre mujeriego, un hombre sin recato. Él hacía cosas que estaban mal. Y una de las cosas que hacía es que, él miraba hacia afuera de su pueblo y miraba a las mujeres de los filisteos. Así que él ve a una muchacha y siente química, ¿verdad? Como dicen los muchachos, se siente atraído y está pensando: esta será mi alma gemela. Y todo esto que pintan de color de rosa todas las cosas, y parece que todo se alinea y que eso es lo único bueno que te ha pasado en la vida. Pues él va con sus papás y les dice: me quiero casar y quiero que ustedes vayan y pidan a esta muchacha, porque esta agradó a mis ojos. Gloria al Señor, esta llenó mi pupila. Ya no tengo ojos para nadie más. Y su padre le reconviene y le dice: bueno, ¿qué no hay entre tu pueblo? ¿Qué no hay entre los hijos de Israel? Una muchacha que tú escojas para ser tu mujer. Y él dice: padre, esta es la que me gustó. Nosotros vemos la lucha que muchas veces se da entre los padres y los hijos por este tipo de decisiones. Y uno puede ver cómo los hijos toman sus decisiones en función de su formación, en función de aquello que recibieron de sus padres cuando eran pequeños. La Biblia dice que instruye al niño en su carrera, y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Si los hijos se apartan, si los hijos toman un curso diferente, podemos decir que el trabajo que se hizo con ellos
no fue suficiente, que tomaron esas decisiones porque los valores que tenían no eran tan fuertes y que a la hora de las decisiones tomaron más en consideración sus deseos que la voluntad de Dios. Y entonces, bueno, sus padres lo solapan, sus padres cumplen su deseo. Dicen, bueno, mijo, mira, si yo fuera un buen padre te correría de la casa porque estás fuera de la voluntad de Dios. Pero es que te amo tanto, hijo. Te amo más que a Dios. Así que, bueno, vamos a la casa de la Filisfea y vamos a pedirla. Y entonces, bueno, se hacen todos los arreglos familiares y se casa. Se casa con esta muchacha. Y entonces ya emparentó con los filisteos. Y es muy interesante que el texto dice que esto que había pasado, dice, su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová y que él buscaba ocasión contra los filisteos. Y uno dice, ¿cómo que venía de Dios que él pusiera sus ojos en una extraña, en una que no era cristiana? Y bueno, en este caso específico que la Biblia está mostrando, no quiere decir que la voluntad de Dios es que él emparentara con ellos, sino lo que va a pasar a continuación. Es decir, si leemos la historia, nos vamos a dar cuenta que él y esta muchacha jamás estuvieron juntos. Jamás. Y esto pasó porque los filisteos tomaron a la muchacha y se la dieron a otro varón, a otro filisteo. Y entonces cuando él llega para ver a su mujer y ya llevársela, bueno, pues resulta que ya no se la dan. Y hasta le ofrecen a la hermana menor. Y le dicen, si quieres, llévate a la chica. Pero él se había enamorado de la mayor. Así que esto enoja tanto a Samsón, que trata de vengarse de los filisteos. Y esto es algo que nos da entendimiento de por qué la Biblia dice que esto venía de Jehová. ¿Por qué? Porque los filisteos dominaban a Israel. ¿Por qué dominaban a Israel? Porque Israel se había apartado de los caminos de Dios. ¿Y qué es lo que Dios quería? Quería que su pueblo se volviera de corazón a Dios. Pero esto no estaba pasando. Así que ellos eran cautivos de los filisteos. Y Dios entonces quería redimir a Israel de esta servidumbre. Y estaba usando el enojo de Samsón para que se cumpliera el propósito de Dios. ¿Qué representan los filisteos? Bueno, representan nuestros sentidos naturales. Representan aquellas cosas que el diablo usa. La Biblia dice, ya no andéis en la vanidad de vuestros sentidos, como los gentiles que no conocen a Dios. Y cuando nosotros nos movemos en el reino natural, y nuestros sentidos son los que determinan nuestras decisiones, nuestras acciones, bueno, pues nos estamos moviendo como cualquier persona que no conoce a Dios. Y entonces los principios que tenemos, pues no son limitantes o no son guías para que tomemos las decisiones correctas. Y nos dejamos llevar por lo que sentimos, somos sensuales, nos dejamos llevar por las situaciones naturales. La muchacha es, muy hermosa, está muy alta, tiene las dimensiones de Miss Universo y tiene un lunar junto a la boca y tiene unos ojos pues tapatíos, ¿no? Y entonces parece que llena tu expectativa, tu prototipo, tu modelo que tú tienes
con la persona con la que te quieres casar. Pero todo esto es aparente, todo esto es físico, todo esto nada tiene que ver con la persona y su calidad. Esto simplemente tiene que ver con apariencia. Y bueno, el asunto es que esto es lo que domina a Samson. Así que es un ejemplo de una gente mundana, de una gente que se mueve en el ámbito de lo natural y que no tiene ninguna relación con Dios. Dios lo había llamado, Dios le había ungido, Dios le había hecho un hombre extraordinario. Pero este hombre se la estaba pasando campechana. Estaba haciendo lo que él quería. Y esto, lo estaba desviando del propósito de Dios. Y quiero que notes que aún en estas circunstancias, Dios tiene el control. Dios no te obliga a hacer lo que no quieres. Pero Dios se vale de aquellas cosas que haces mal para traer lecciones a tu vida y para que tú, aún sin querer, cumplas propósitos de Dios. Bendito sea el Señor. Si Dios lo había escogido para redimir a Israel de sus opresores, pues esto se iba a dar a través del enojo de Samson. Él no fue porque Dios lo guió, él fue porque se enojó. Y lo que él estaba haciendo no era algo que él hubiera orado, sino él estaba haciendo algo producto de su enojo, de su coraje. Él tenía deseos de vengarse de los filisteos. Y eso es lo que él hizo realmente. Bueno, bendito sea nuestro Dios. Ahí en el capítulo 15 dice la Escritura: y aconteció después de días que en el tiempo de la siega del trigo, Samsón visitó a su mujer con un cabrito, diciendo: entraré a mi mujer a la cámara. Mas el padre de ella no lo dejó entrar. Y dijo el padre de ella: persuadime que la aborrecías y dila a tu compañero. Mas su hermana menor no es más hermosa que ella, tómala pues en su lugar. Y Samsón le respondió: yo seré sin culpa esta vez para con los filisteos, si mal les hiciere. Y fue Samsón y cogió 300 zorras y tomando las teas y trabando aquellas por las colas, puso en cada dos colas una tea. Después encendió las teas, echó las zorras en los sembradíos o en los sembrados de los filisteos y quemó hacinas y mieses y viñas y olivares. Y dijeron los filisteos: ¿quién hizo esto? Y fueles dicho: Samsón, el yerno de Timnateo, porque le quitó su mujer y le dio a su compañero. Y vinieron los filisteos y quemaron a fuego a ella y a su padre. Vean cómo el mundo paga, ¿verdad? Y estas personas que no tenían realmente culpa, fueron quemadas. Pero esta fue una reacción de los filisteos para gente de los filisteos, que según ellos provocó este desastre. Bueno, él tomó 300 zorras y de dos en dos a las zorras agarró sus colas de 2 zorras y allí les ató una antorcha, un pedazo de leña encendido. Así que, por supuesto, ellas sentían el calor, sentían el fuego, se sentían que se quemaban las zorras, y entonces una quería jalar para un lado y la otra para la otra, pero estaban amarradas entre sí. Así que corrían y todo lo que quedaba entre las 2 zorras, pues iba encendiendo. Y así fueron 150 parejas de zorras, es decir, 300 zorras de 2 en 2. Y esto fue lo que hizo Samsón. Y el estrago que hizo fue formidable, porque corrieron por aquí, por allá, por todos lados, se encendieron todas las cosechas de diferentes tipos de plantas, incluyendo árboles de olivo. Y fue un desastre.
lo que pasó. Así que los filisteos estaban muy enojados por eso. Y quiero que notes cómo Dios es soberano y cómo Dios aún usa nuestros errores para cumplir voluntad suya, para hacer cosas que Él quiere hacer. Bendito sea Dios. Él no forzó las cosas para que Samsón tomara a esa mujer, pero Él sabía lo que iba a pasar y entonces Él provocó de esta manera, Dios, que su voluntad se cumpliera para traer daño a los filisteos que dominaban sobre Israel. Gloria al Señor. Entonces, el diablo toma nuestros sentidos y nos engaña, porque nos hace ver las cosas con su enfoque y nos parecen tan bonitas, nos parecen como lo mejor que hemos podido obtener en la vida. Y entonces, cuando los principios de Dios no están operando en nuestra vida, nosotros empezamos a hacer las cosas según nuestro deseo, según nuestros sentidos, según las inclinaciones de nuestro corazón. Y eso es lo que pasó. Pero este era Samsón, un hombre de Dios, que no buscaba a Dios, que era mundano y que se dejaba llevar por los deseos carnales, naturales. Y bueno, esto pareciera como que, bueno, pues no tendría para él consecuencias. Allí en el capítulo 15, versículo 7, dice: entonces Samsón le dijo: así lo habíais de hacer, mas yo me vengaré de vosotros y después cesaré. E hiriólos pierna y muslo con gran mortandad, y descendió y fijóse en la cueva de la peña de Etam. Y los filisteos subieron y pusieron campo en Judá y tendiéronse por Leí. Y los varones de Judá les dijeron: ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron: a prender a Samsón hemos subido para hacerle como él nos ha hecho. Y aquí viene la revancha. Aquí viene la acción del diablo contra Samsón. Y entonces incita a la gente, y entonces ahora ya se mostró que no puede haber amistad entre el mundo y el creyente. Y entonces viene una enemistad, y entonces viene esta reacción, y el mundo no nos ama, el mundo nos aborrece, y el mundo tratará de perseguirnos, de hacernos daño. Y bueno, Dios nos lo ha advertido, Dios nos ha dicho: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Así que nos está mostrando un conflicto que debe haber entre el mundo y nosotros, entre sus principios y lo que nos debe gobernar a nosotros, que son los principios de Dios. Bueno, allí en el versículo 13 dice la Escritura: y ellos le respondieron diciendo: no solamente prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Y entonces Israel, para librarse de los filisteos, toman a Samsón y dicen: no te vamos a matar, pero te vamos a entregar a los filisteos. ¿Para qué? Para que ellos tomen venganza de ti. Y entonces, bueno, lo toman, lo atan con cuerdas nuevas y lo entregan a los filisteos. Dice: entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas e hicieronle venir de la peña. Y así que vino hasta Leí, los filisteos le salieron a recibir con algazara, y el espíritu de Jehová cayó sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Samsón. Y las cuerdas que estaban en sus brazos se tornaron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca,
extendió la mano y tomóla e hirió con ella a 1000 hombres. Entonces Samsón dijo: con la quijada de un asno y un montón, 2 montones, con la quijada de un asno herí 1000 hombres. Gloria al Señor. Y quiero que notes que hasta poeta era. Hasta hizo su cancioncita, ¿verdad? Y entonces él, bueno, pues estaba ufanándose de lo que pasó. Caray, qué bueno soy, qué fuerte soy. Con una sola quijada del asno hería 1000 hombres. Y bueno, esto es extraordinario, hermanos, porque esto es imposible. Vaya, ni Chuck Norris, ni ¿quiénes son los superhéroes, no? de la cinematografía, ¿verdad? Y entonces presentan gentes que hacen cosas extraordinarias y que uno le pega 20, ¿verdad? Pero esto, hermanos, es todavía más grande que eso, porque tenía a 1000 hombres en contra, hombres furiosos, hombres que habían venido para vengarse del daño que él les había hecho. Y entonces piensan, pues somos muchos y lo vamos a aplastar y lo matamos, pero antes le damos una paliza. Pero él tomó una quijada de un asno, dice que estaba fresca. ¿De dónde saldría eso? Y bueno, pues, ¿qué tipo de arma es esto? Sí, es un hueso medio curvo, bueno, un asno está medio alargada porque ellos tienen trompa, ¿verdad? Pero curva y con muelas, con dientes, y entonces la agarraron y bueno, pues con esa mató a 1000. No a 100, no a 200, no. Bueno, a 1000 es extraordinario, es una proeza. Y se estaba cumpliendo el propósito de Dios, porque de esta manera, sin que él lo quisiera, sin que él buscara a Dios, sin que él procurara hacer lo correcto, lo que él estaba haciendo era algo que iba a traer bendición a su pueblo. Dios está bendiciendo a su pueblo a través de un hombre que Dios escogió, pero que es un hombre que no le busca, que no se ha consagrado, que no ha caminado en la voluntad de Dios. Y a pesar de eso, él está siendo un instrumento de Dios para redimir a su pueblo. Bendito sea Dios. Y bueno, yo creo que Samsón decía, pues miren, yo creo que Dios aprueba lo que yo hago y aprueba a quien escogí por mujer. ¿Por qué? Porque me está respaldando y miren lo que acabo de hacer. Y entonces su canción, su poema, bueno, se empezó a cantar, a trovar por diferentes lugares, mostrando la fuerza extraordinaria que Dios le había dado a Samsón. Bueno, hemos visto pinturas del personaje, el semidios de los griegos, que era Hércules, ¿verdad? Un hombre que tiene los músculos bien marcados, voluminosos, que es muy, muy fuerte, que tiene unas anchas espaldas y bueno, que es muy poderoso. Pero eso es mitología, eso es un mito, eso es una mentira. Sin embargo, lo que la Biblia dice de Samsón es verdad. Pero Samsón no era fuerte porque iba al gimnasio. Él no tenía disciplina. Él no tenía una buena alimentación. Él no tenía los argumentos físicos para ser un campeón. Él no lo era. Él debió haber sido un muchacho flaco, mal alimentado, un muchacho glotón tal vez, no lo sé, pero todo era menos un atleta. Así que todo lo que él hizo, no lo hizo en su fuerza natural,
No era un hombre musculoso, sino lo hizo porque Dios descendió, su Espíritu de Dios descendió sobre él. Gloria al Señor. Y esto nos está mostrando el propósito de Dios y la fidelidad de Dios a pesar de nosotros. Cuando yo estoy en pecado y vengo y oro por un enfermo y el enfermo sana, yo puedo llegar a la conclusión de que, Dios está probando mi vida porque me está respaldando en lo que estoy haciendo y sanó a un enfermo a través de mí. Pero no te equivoques. Dios lo hace por su fidelidad. Pero lo está haciendo por la necesidad de la otra persona, no porque tú seas el canal limpio que Dios pueda usar. Gloria a Dios. A veces, yo oí de una persona que recibió a Cristo en una misa, y mientras estaban leyendo el Evangelio, Dios lo tocó y él recibió a Cristo. Y entonces siguió yendo a la misa porque él sintió la presencia de Dios y recibió el perdón de Dios allí. Y le tomó meses el darse cuenta que Dios no estaba allí. ¿Pero por qué Dios lo salvó? Porque esta persona que ni conocía a Dios, ni tenía a Dios, leyó la Biblia. Y la palabra de Dios le tocó. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Alabado sea Dios. Así que tengamos claro que algunas cosas que pasan en nuestra vida y por causa del ministerio, del llamado de Dios, pudieran ser sobrenaturales, ser portentosas, lo cual nunca significará que Dios aprueba tu mala manera de vivir. Así que se están acumulando cosas allí en Samsón. ¿Por qué? Porque él da por hecho de que viva como viva, cuando haya necesidad de hacerle daño a los filisteos, allí va a estar y las cosas van a suceder. Y es una conclusión que una persona mundana puede tener, ¿verdad? Y decir, pues no pasa nada, yo puedo vivir mi vida como quiera y de todos modos Dios hace lo suyo. No te equivoques. Veamos cómo termina esta historia. ¿Qué es lo que pasa? Bendito sea Dios. Y leímos versículo 2. Vamos. Hay una parte más en la historia que creo que vale la pena comentar. Capítulo 16, versículo 1 dice: y fue Samsón a Gaza y vio allí una mujer ramera y entró a ella. Y fue dicho a los de Gaza: Samsón es venido acá. Y cercáronlo y pusieronle espías toda aquella noche a la puerta de la ciudad, y estuvieron callados toda aquella noche diciendo: hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Samsón durmió aquella medianoche, durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, echóselas al hombro y fuese y subióse con ella a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Y después de esto aconteció, aquí vemos que Samsón, cuando Dios lo tomaba, tenía una fuerza extraordinaria. Imagínense la puerta de una ciudad, la puerta de entrada, las murallas protegiendo la ciudad y un gran portón por donde el pueblo entraba y salía, y esta puertota pues debió ser muy, muy grande. Ahora nuestras ciudades no están amuralladas, ¿verdad? Pero una ciudad amurallada pues debe tener, pues no sé, un muro de 10 metros de altura o algo así, o más. Y imagínense el portón, el grueso del portón, los goznes del portón, y dice que él llegó y la arrancó de su lugar
con todo y sus goznes, con todo y sus bisagras y sus cerrojos, y la levantó y subió al monte, y bueno, se deshizo de esa puerta, y dejó a la ciudad desprotegida. Y bueno, los filisteos no se la acababan con Samsón, y procuraban matarlo a toda costa. Y entonces vino, dentro de todas estas cosas que este hombre sensual, mujeriego, mundano hacían, dice que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y dijéronle: engáñale y sabe en qué consiste su grande fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo atormentemos, y cada uno de nosotros te dará 1,100 ciclos de plata. O sea, la mujer se sacó la lotería allí, Dalila. Bueno, Dalila era filistea, no amaba a Samsón, pero iba a ser el mejor negocio de su vida. Ella solo tenía que sacarle el secreto a Samsón, y una vez que supiera el origen de su fuerza, pues decírselo a los filisteos. ¿Para qué? Dice, para que lo atormentaran. No dice para que lo mataran, para que lo atormentaran. Ellos lo que querían era ensañarse con él, con odio, con furia, y Samsón estaba ajeno a todo esto. Él estaba confiado en su ministerio. Él estaba confiado no en Dios, sino en que, bueno, si Dios lo había llamado, pues era problema de Dios. Y a veces pensamos así cuando estamos en la carne, ¿verdad? Y justificamos muchas cosas. Pero Dios, hermanos, está obrando no con nosotros, sino a pesar de nosotros. Y bueno, dice la Biblia que varias veces ella le preguntó a él, y él le dijo cualquier cosa, y ella se lo dijo a los filisteos, y los filisteos vinieron, hicieron lo que pensaban que iba a quitarle la fuerza, y fallaban, y él se deshacía de sus ataduras y lastimaba a los filisteos. Y a pesar de que esta mujer les daba toda esta información, era una infiltrada, no lograban detener a Samsón, y cada intento significaba más vergüenza y más afrenta y más destrucción de ellos. Pero llegó un momento, y vamos ahí al versículo 14. Y ella hincó la estaca y díjole: Samsón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela, y ella le dijo: ¿cómo dices yo te amo, pues que tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces. No me has descubierto cuál es, en qué está tu gran fuerza. Y aconteció que apretándole ella cada día con sus palabras y importunándole, y fíjate lo que pasó con Samsón, su alma fue reducida a mortal angustia. Y hermanos, era tanto el cuchillito de palo que estaba allí, que él finalmente le revela. Descubrióle pues todo su corazón y díjole: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuera rapado, mi fuerza se apartará de mí y seré debilitado como todos los hombres. Y viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los príncipes de los filisteos, diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los príncipes de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Así que ella, va a recibir su recompensa por su traición.
al amor de su vida. Y bueno, los valores de este mundo son así. Las cosas en este mundo se hacen por conveniencia. En este mundo no hay justicia. En este mundo todo lo que pasa responde a intereses personales. La gente siempre busca lo suyo. La Biblia dice, todos buscan lo suyo, no lo que es del Señor, no lo que es correcto, sino aquello que les produce un beneficio. Así que este tipo de trueque que se da en el mundo se da a todos los niveles. Bueno, le llaman corrupción, y eso es lo que el mundo es. El mundo está corrompido. El mundo se mueve por un sistema de conveniencia. No hay justicia. Gloria al Señor. Solo Dios puede hacer algo diferente. Gloria a Dios. He leído acerca del presidente de El Salvador, ¿verdad? Bukele se apellida. Ni es latino o es de origen árabe o algo así. Pero él se convirtió a Cristo. Y entonces cuando lo eligen presidente, él limpia a El Salvador y a toda América Central de esta pandilla de los, ¿qué es? ¿Cómo se llama? Mara Salvatrucha. Y todos estos hombres gobernaban el país. Y él, sin decir agua va, sin hacer juicios, sin hacer procesos legales, él dijo, los que están lastimando al pueblo no pueden tener derechos como la gente que no hace daño. Así que les privó de sus derechos y los metió así en masa a la cárcel. Y bueno, pues limpió al país de la violencia, de la extorsión y de todas las cosas que a nosotros ahora nos afectan, ¿verdad? Tanto. Estamos viviendo en un país secuestrado por el crimen. Eso era Salvador. Pero entró un hombre de Dios. Y él ha confesado públicamente, yo tengo a Cristo en mi corazón. Y dice, la Biblia es mi regla. Bendito sea el Señor. Y bueno, muchos están poniendo sus ojos en El Salvador y hay gente de diferentes corrientes políticas, de pensamiento y también de ideologías que lo confrontan. Incluso el Papa ya lo confrontó. Pero él tiene una respuesta, la palabra de Dios. Y eso es lo que hace la diferencia, hermanos. Bendito sea el Señor. Y bueno, ¿qué necesitamos en México? Necesitamos que México se acerque a Dios. Necesitamos que haya gente temerosa de Dios que tome las decisiones por el bien del pueblo. Cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Pero cuando el impío gobierna, el pueblo gime. Y eso es lo que pasa. Y bueno, lo que estoy diciendo es que este mundo y toda la gente de este mundo está corrompida, es pecadora. Y que la única manera de que las cosas cambien es que Jesús entre a sus corazones. Alabado sea Dios. Y bueno, esto podemos decir es un testimonio. Hay otros presidentes en América Latina que son cristianos. Hay unos malvados que no lo son y que están lastimando mucho a su pueblo. Pero hay otros que conocen a Cristo y están haciendo reformas. Están en contra del aborto, están en contra de los matrimonios homosexuales y están modificando la educación en sus países. ¿Por qué? Porque tienen temor de Dios, porque están aplicando los principios de Dios. Pero si hay alguien que está gobernando y es muy decente,
te diría, el ambiente, el sistema, está tan corrompido que tienen que entrarle al juego. Y se llama influencia, se llama poder. Y eso, bueno, destruye los principios de las personas. El mundo es terrible, hermanos. Gloria al Señor. Las cosas que el mundo ofrece, lo mejor del mundo, es corriente. Y es temporal. Y no hay nada que valga la pena. Pero si tú estás en la carne, el mundo te va a jalar. Bueno, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Segunda de Pedro 1:8. Dice, porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mas el que no tiene estas cosas es ciego y tiene la vista muy corta, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Gloria a Dios, está mostrándonos el que vive en los principios de Dios y el que los olvida, el que los toma en cuenta en sus decisiones y el que hace lo contrario. Y está mostrando que esto da dos resultados diferentes. Bendito sea Dios. Así que debemos estar conscientes de que vivir en la voluntad de Dios es confrontar o ser confrontado por este mundo y volverse enemigo del mundo. Bueno, ahí en Hebreos capítulo 12, versículo 14, Hebreos 12, 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué pasa cuando nosotros no seguimos la voluntad de Dios? Cuando nosotros nos volvemos mundanos y carnales. ¿Qué es lo que pasa? Sin santidad se pierde la visión. Sin santidad ya no vemos las cosas, no vemos a Dios delante de nosotros. Y esto, hermano, nos lleva precisamente a equivocarnos y a tomar decisiones que están en contra de los principios de Dios y a vivir una vida relajada, en donde nos damos concesiones y hacemos las cosas pues equivocadamente. Pero bueno, Dios es fiel y lo que nosotros vemos en Samsón es la fidelidad de Dios. Sin embargo, la Biblia dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. En primera de Juan 2:15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida no es del Padre, mas es del mundo. Y el mundo se pasa y su concupiscencia, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dios nos está dando una exhortación y nos está diciendo, estamos en el mundo y yo oré por ustedes y yo le pedí al Padre, no los quites del mundo, guárdanos del mal. Y ahora la exhortación de parte de Dios es, no ames el mundo. Si tú amas al mundo o las cosas que están en el mundo, el amor del Padre ya se te apagó. Ya no tienes el amor de Dios. Ya no amas lo que Dios ama. Amas las cosas del mundo. Y te da tres aspectos
Y bueno, creo que son importantes y son objeto de una predicación. Pero está hablando de 3 cosas allí que son trampas. La concupiscencia, ¿de qué? De la carne. ¿Y de qué está hablando esto? De las cosas que nos gustan o que nos desagradan. Y bueno, había un comercial por ahí que decía, ¿y por qué fumas tales cigarros? Y la respuesta era, porque me gusta. Y esa es la respuesta que el mundo espera de todos los que viven en él. Que cedan a sus deseos, que hagan lo que les gusta. Y el pecado es bonito. Si no fuera bonito el pecado, nadie pecaría. Pero todos están pecando porque el pecado les atrae, les gusta. Y bueno, el pecado nunca te va a dar verdaderas satisfacciones. Siempre va a traer pesar a tu corazón. Pero vives el momento y en el momento disfrutas. Y estos se llaman los deleites temporales del pecado. La concupiscencia de la carne, lo que es sensual, lo que te atrae, lo que te gusta. ¿Se han fijado que los espectaculares, los anuncios de diferentes cosas como los coches, como los cigarros, como las bebidas alcohólicas, todas están asociadas al sexo? Y todas te ponen allí figuras de muchachas bonitas con poca ropa. Y tú ves el alcohol, ves el anuncio y ves a la muchacha. Y de las 2 cosas que están asociadas, tú no puedes tener a la muchacha, pero sí puedes tener el alcohol. Y entonces en tu interior tú estás deseando a la muchacha y entonces bebes el alcohol. Y lograron su propósito, te cautivaron en tus deseos y te están vendiendo lo que ellos quieren. Y quedas entrampado, porque todo lo que tiene que ver con lo que ves, y esa es la concupiscencia de los ojos nunca se cansan de ver. Y te presentan todo a la vista y todo se ve como el paraíso de Dios. Todo se ve bonito, todo es atractivo, todo parece ser que significa o se traduce como éxito. Y bueno, un auto deportivo, ¿verdad? Y te lo ponen junto a la muchacha. ¿Y cuándo vas a tener un auto deportivo? Pues tal vez nunca, ¿verdad? Pero te provocan para que tú lo desees. Y entonces empiezas a buscar con ambición satisfacer tus deseos. Y empiezas a tomar decisiones equivocadas. Y a través de los ojos eres atrapado, a través de lo que ves, de lo que te muestran, de lo que te venden, de las ideas, las sugerencias que te dan para que tú tomes decisiones en función de lo que puede provocar placer, de lo que puede darte una satisfacción momentánea. Y entonces toda tu vida se derrumba. Y entonces, bueno, pues estás teniendo este tipo de seducción a través de la vista. La soberbia de la vida, el orgullo. El orgullo es uno de los motores más poderosos de este mundo. Porque, bueno, tú te sientes ofendido si alguien habla mal de ti, ¿verdad? Y entonces se convierte en algo tan importante la opinión de la gente que tú te vuelves populista. Buscas agradar a la gente para que la gente hable bien de ti.
Hermano, cuando eso pasa en la iglesia, eso es destructivo. La Biblia dice, ay de ti cuando todo mundo hable bien de ti. Y la Biblia dice que somos aprobados por la buena fama y la mala fama. Es decir, cuando lo que tú haces es correcto, a los que aman la justicia les va a parecer bien, pero a los que están por intereses personales les va a parecer mal. Y entonces siempre va a haber descontentos. Y una persona que tiene orgullo va a manipular a los descontentos para inclinar su corazón y contaminar sus sentimientos. Los chismes son así, son palabras suaves. Dice la Biblia que entran suavemente, como un trago de alcohol. Dice, pero después te morderán como serpiente. Y cuando tú pones atención a las murmuraciones, a las opiniones, no, pues el pastor debería hacerlo de otra manera. No, pues a mí no me parece que él haya tomado esta decisión. Y entonces el otro empieza a pensar, no, pues sí, el pastor está mal. Sí, y entonces tu corazón empieza a sufrir, porque la soberbia de la vida está empezando a tomar su ocasión dentro de la iglesia. Hermanos, dice la Biblia que una de las cosas que hay que hacer para traer paz cuando hay chismes, dice, echa fuera al escarnecedor y cesará la contienda. ¿Por qué no dice, dale un tapón de boca? Bueno, cuando la soberbia de la vida, cuando el orgullo está motivando las acciones, entonces se generan las divisiones, los bandos, las disensiones. Disentir es sentir diferente, y entonces ya hay sospechas, y ya hay desconfianza, y hay inquietud, y esto, hermanos, está carcomiendo, está desmoronando los principios que había y que regían el corazón. Están siendo lastimados, necesitan sanar, necesitan arrepentirse, necesitan darse cuenta que están siendo instrumentos, que el mundo se ha metido y que sus principios están operando. Bueno, gloria al Señor. Espero que esto no pase aquí. Pero ¿qué digo? Esto pasa en todos lados. Y lo importante es que nosotros no seamos llevados por la soberbia de la vida. Que nosotros no caigamos en debiéramos hacer las cosas diferente y debiéramos parar esto y mover lo otro, sino que debiéramos nosotros tener humildad. La Biblia dice, el mundo se pasa y sus concupiscencias se pasan. Lo único que permanece es el que hace la voluntad del Señor. La exhortación es, abstente de estas cosas. Si estas cosas han llegado y han tocado tu puerta, ciérrales la puerta. Y permite que la voluntad de Dios prevalezca y que la palabra de Dios sea tu alimento y que sus principios te guíen y que tus decisiones sean las correctas. Alabado sea Dios. Dios es bueno. Y bueno, tenemos que tener gozo en nuestro corazón cuando lo entendemos y nos damos cuenta que sí hay solución, de que el mundo debe de ser vencido. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Bueno, allí en el capítulo 5 de Juan, versículos 4 y 5. Porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo.
Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y entonces vemos que si el mundo es nuestro enemigo, y nosotros tenemos que romper estos 3 ataques de Satanás, que tienen que ver, así en un resumen muy sencillo, con las cosas que deseas, las cosas que te atraen y el orgullo. Bueno, necesitamos cancelar esto a través de la fe. La victoria que vence al mundo es la fe. Gloria al Señor. ¿Quién vence al mundo? El que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿De qué está hablando, hermanos? De centrarnos en Cristo. Hermanos, si algo viene que no es de Dios, que no edifica, que no glorifica a Dios y que produce inquietud en tu corazón, lo que tienes que hacer es cerrar tu corazón allí. Si tú lo oyes y tú comentas y tú asientes, hermano, se propaga. Pero si tú cierras tu corazón, tu oído, y tú le dices, no me digas, hermano, entonces tu actuar va a ser de fe. Esta es la victoria que vence estos problemas. Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. El que tiene una vida espiritual genuina. El justo vivirá por la fe. Si no hay fe, no hay justicia. El justo es justo por la fe. Justificados pues por la fe. Hemos sido declarados justos. Vivamos justamente a través de la fe. Venzamos todo lo que el mundo intenta hacer para debilitar nuestra vida espiritual. Alabado sea Dios. Gloria al Señor. Santiago capítulo 4, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No son de vuestras concupiscencias, las cuales combaten en vuestros miembros? Quiero que notes que está hablando de lo mismo que el mundo metió. Concupiscencias. Esos deseos fuera de control. Esos deseos que prevalecen, que persisten, que solapo, que entretengo, que me atan, que me cautivan, que me lastiman. Bueno, dice, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos? ¿De dónde vienen los enojos? ¿De dónde vienen los descontentos? ¿De dónde vienen las inconformidades? ¿De dónde vienen las divisiones? Vienen de nuestras concupiscencias, de cuando les damos cabida en nuestro corazón. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. ¿Sabes por qué surgen los chismes? Por las envidias. Yo quiero lo que él tiene. Yo no estoy contento con lo que Dios me dio a mí. Yo quiero eso. Y cuando yo busco eso, entonces la envidia produce el chisme, produce la opinión, produce el comentario, produce el descontento que lastima. Gloria al Señor. Dice, ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y guerreáis y no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Gloria al Señor. Hay cosas, hermanos, que Dios nos ha dado. Gloria al Señor. Y si nosotros no tenemos el corazón correcto, es posible que eso no nos
nos dé gratitud o nos dé satisfacción, sino estamos codiciando, envidiando, queriendo tener algo más. Y como es algo que no viene de Dios, sino que yo quiero, entonces esto va a lastimar y va a producir dolor. Y dice, hagas lo que hagas, no lo vas a conseguir. Porque la manera de conseguir la bendición de Dios es pedirlo. No pelearlo, no arrebatarlo, no tratarlo de conseguir a como dé lugar, sino a través de la oración. ¿Y qué hace la oración? La oración nos restaura, la oración nos cambia. Gloria al Señor. Tú no puedes estar orando con envidia en tu corazón, diciéndole, Señor, lastima al hermano porque tiene lo que yo quiero. Esto lo hago yo en mi carne, pero no cuando yo oro, porque cuando yo oro, vengo delante de Dios. Si orar fuera exponer nuestros deseos para conseguirlos, dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Es el siguiente versículo. Gastar en nuestros deleites. Pido lo que yo quiero para mi satisfacción, para que yo me sienta bien. Hay gente que está en la iglesia buscando prestigio, aplausos, reconocimiento, popularidad. Y lo quiere conseguir a toda costa. Los intereses personales son una bomba de tiempo que siempre va a lastimar a la iglesia. Pero cuando nosotros venimos a orar y aprendemos que el Señor dijo, cuando tú ores, sigue este modelo de oración. Padre, no te acercas al creador de las cosas, te acercas a tu papá. Tu papá que está en los cielos. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Santificado sea tu nombre. Y antes de pedir, antes de hacer otra cosa, primero tienes que saber a quién te acercas, quién es Él para ti. Y reconocerlo y alabarlo. Santificar su nombre. Adoración, alabanza, acciones de gracias tienen que preceder a cualquier otra cosa que tú te quieras acercar para pedir a Dios. Y cuando tú le alabas y le reconoces su grandeza, reconoces sus atributos, su fidelidad, su poder, su amor, hermano, tú empiezas a ser transformado. La oración te cambia a ti. La oración no es para que Dios haga lo que no quiere. La oración es para que tú te alinees a la voluntad de Dios. Y entonces dice, pues hágase tu voluntad, así como en los cielos se hace tu voluntad, así yo quiero hacerla aquí y ahora, en esta tierra. ¿Qué es eso? Te estás rindiendo a Dios. Estás cambiando tus deseos por los deseos de Dios. Estás sacando al mundo y te estás llenando de Dios. Esto es maravilloso. Gloria al Señor. Hermano, la verdadera oración nos cambia. Y entonces es el Señor diciendo, hágase tu voluntad y no la mía. Es rindiéndote al Señor y diciéndole, Señor, yo quiero ser tan obediente como son tus ángeles en el cielo. Gloria al Señor. ¿Cuándo es cuando empiezas a pedir? Bueno, cuando has abierto tu corazón y le has dicho, Señor, perdóname. Perdóname. Perdona todo lo que yo he hecho mal. Como yo perdono a los que me ofenden.
Y entonces allí entran los chismes y ahí entran las concupiscencias y ahí entra la soberbia de la vida. Y todo eso tiene que quemarse, tiene que ofrecerse a Dios, tiene que renunciarse a ello. Una verdadera oración te entrega a Dios. Tú te paras de una manera porque cuando tú oraste, te rendiste. Gloria a Dios. Y entonces tú le puedes decir: Señor, suple a todo. El pan nuestro tiene que ver con lo espiritual, tiene que ver con lo emocional, tiene que ver con lo intelectual, tiene que ver con lo material. El pan nuestro de cada día, la provisión de Dios para nuestra vida, para las 3 áreas de nuestra vida, de nuestro ser, para las 3 áreas de nuestra alma, la mente, las emociones y la voluntad, para que todo tu ser se empape de Dios. Y cuando tú oras en la manera correcta, como Cristo nos enseñó, no para que repitas como perico algo que no entiendes, sino para que entiendas y ores de acuerdo a aquello que Dios nos está enseñando, los principios de la oración. Esto es maravilloso. Y entonces, hermanos, Dios te va a suplir y terminas alabando al Señor, porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder, porque tuya es la gloria, y estás diciendo: todas las respuestas que tú me has dado, porque ya oré y ya tengo lo que pedí, te glorifican a ti. No puedo pedir algo para mí, no puedo pedir algo para gastar en mis deleites, no puedo pedir algo que supla mis deseos, no puedo pedir algo con envidia. Dios te cambia cuando oras. Debemos aprender a orar. Y entonces nosotros vamos a recibir la bendición de Dios, y la iglesia va a tener una vida espiritual saludable. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Hermanos, Dios tiene sus maneras de hacer las cosas, y Dios las va a hacer bien. Bendito sea Dios. Gálatas 5:24. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con los afectos y concupiscencias. Este mundo se mueve a través de estas 2 concupiscencias y de esta soberbia. Y la Biblia dice: los que son de Cristo, lo que deben hacer con sus deseos, con sus concupiscencias, con aquellas cosas que gobiernan sus vidas en manera carnal, lo que la Biblia está diciendo es: crucifícalas. Porque los que son de Cristo crucifican sus afectos y sus concupiscencias. Alabado sea el Señor. Si vivimos en el Espíritu, y todos los cristianos vivimos en el Espíritu, pero no todos los cristianos andamos en el Espíritu. Así que dice: si tú ya recibiste a Cristo, si tú ya tienes vida espiritual, si tú vives en el Espíritu, camina en el Espíritu. Déjate de las cosas carnales, renuncia a aquellas cosas, crucifícalas, entrégaselas al Señor, y entonces tú caminarás en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Tú caminarás en la abundancia de la vida del Espíritu. Él dijo: yo he venido para darte vida, y vida en abundancia. Y este tipo de vida es la vida espiritual, es la nueva criatura, es dejar el viejo hombre, crucificar al viejo hombre con sus afectos y concupiscencias. Alabado sea Dios. Allí en el capítulo 6, versículo 14 dice: más lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Gloria al Señor. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? Nos está diciendo que estamos en el mundo, pero no somos del mundo.
que no debemos nosotros amar al mundo, sino crucificar al mundo, crucificar nuestros afectos y concupiscencias. Y que entonces esto va a traer victoria a nuestra vida. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Y entonces dice, esté lejos de mí el gloriarme, el tener satisfacción, el sentirme ufano por algo, el sentir que las cosas están como yo deseo, que me salí con la mía. No más, Sansón, no más. Debemos dejar que Cristo llene nuestro corazón, porque esa es la única salida y es lo que nos va a blindar de que el mundo se nos meta, nos divida y nos destruya. Siembra en nosotros descontento, sospechas y desconfianza. En un lugar donde todos somos imperfectos, lo que nos va a blindar, lo que nos va a salvar, es la vida en el Espíritu. Es la vida espiritual. Es renunciar a los deseos carnales, a las concupiscencias de la carne, la concupiscencia de los ojos y el orgullo, o la soberbia de la vida. Aleluya, gloria al Señor. Hay un texto que me gusta mucho, porque, bueno, resulta que en Jueces 16:21, para Sansón llegó el momento de la verdad. Mas los filisteos echaron mano de él y sacáronle los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Bueno, si él hubiera conservado su poder, pero lo raparon, hermano. Él había roto su voto y la fidelidad de Dios lo había llevado a ser un instrumento de Dios, pese a su vida mundana, carnal, sensual. Pero todo lo que el hombre sembrare segará. Así que él va a experimentar esas consecuencias. Habíamos leído, sin santidad nadie verá al Señor. Bueno, su alma fue reducida a mortal angustia. Él revela su secreto. La mujer se lo dice a los filisteos vienen y le rapan la cabeza, le cortan las mechas cuando él está dormido. Así que cuando él despierta, ya está pelón, ya no tiene fuerzas, ya se acabó, ya está cosechando lo que sembró. Eso que parecía que nunca se iba a acabar, eso que parecía que puedo hacer lo que quiera sin consecuencias, se acabó. Y ahora tiene las consecuencias. Sin santidad nadie verá al Señor. Lo primero que hicieron con él fue sacarle los ojos. Él ahora estaba rodeado de oscuridad. Él no veía todo lo que estaba frente a él. No veía nada. Estaba ciego, sin ojos. Y bueno, ellos habían prometido atormentarlo. Dice, y lo llevaron a Gaza y lo ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y ahora, sin fuerzas, si él hubiera tenido las fuerzas que tenía, pues él agarra el molino y como si nada, ¿verdad? Pero ahora él tiene que jalar la piedra de molino, es una piedra súper pesada,
que tiene el propósito de triturar todas las cosas que la rueda aplasta, y entonces él tiene que jalarla, y la rueda del molino va triturando, va desmoronando, deshaciendo todo lo que es duro que le han puesto delante. Y entonces trabaja para los filisteos. Ahora es obligado, ahora está en una mazmorra, ahora tiene cadenas. ¿Dónde están sus caprichos? ¿Dónde están sus deseos? ¿Dónde están la buena vida que él se daba? Eso de que yo no necesito de esto, no necesito del otro, y pensando, bueno, pues yo soy como una clase VIP, ¿no? Algo así como que tengo derecho a todo y nada me cuesta. Se acabó. Todo esto fue un hombre cautivo de sus deseos. Y ahora está privado de su libertad. Ahora tiene que tener un hombre, un muchacho, un lazarillo, que lo mueva hacia donde él tiene que ir, hacia donde quieren que él vaya. Y entonces yo creo que en las noches, y bueno, era igual el del día, porque él sabía que era de día porque lo ponían a trabajar, sabía que era de noche porque le daban ahí las obras, los desperdicios, y bueno, él podía descansar todo torcido, en el piso, en un lugar sin aseo, en un lugar mugroso, donde hay ratas, donde hay basura, donde nadie se ocupa, en una cárcel. Él tuvo que llegar allí, hermanos. Ese fue el lugar de su bendición. Nunca Samsón estuvo tan bendecido como cuando estuvo en la cárcel. La cárcel paró todo lo que él deseaba, y todo lo suyo se tuvo que morir a través del tiempo en la cárcel. Se dice fácil, pero pasaron los días, las semanas, los meses, y todo era esta odiosa rutina en donde él era burlado y era humillado, donde todas las cosas que él vivía estaban, según la carne, siendo negativas, pero según Dios, siendo necesarias. La cárcel fue buena para Samsón. Fue la etapa más dolorosa, triste y difícil de su vida, pero fue la más bendecida, la más gloriosa, porque todo lo que él no quiso aprender mientras él era libre, lo tuvo que reflexionar, tuvo que llorar en la cárcel, tuvo que lamentarse de todas las oportunidades que él tuvo en su vida de hacer las cosas correctas y no haberlas hecho. En la cárcel el tiempo no cuenta. Los deseos, la soberbia de la vida, la soberbia de los ojos, la concupiscencia de la carne, de la vista y la soberbia de la vida. Todo esto, que le había llevado a vivir una vida tan equivocada, ahora es un motivo de arrepentimiento. Hermanos, ¿cuánto tenemos que estar en la cárcel para aprender la lección? El necesario. Si tú aprendes pronto y te humillas pronto, saldrás más rápido.
Pero si tú te resistes y te aferras, necesitarás más tiempo. Pero en comenzando Dios a hacer las cosas, no parará. Él es aficionado a la obra de sus manos. Así que, el salmista va a decir en el Salmo 119, dice, antes de que yo hubiese sido humillado, descarriado andaba, mas ahora yo guardo tus mandamientos. ¿Cómo lo aprendió? Cuando fue humillado. ¿Qué es lo que hace la cárcel? Te bloquea, te humilla. Se acabó, tú te acabaste. Ya no tienes libertad. Lo que tú quieras no importa. Tus deseos no importan. Estás subordinado a los deseos de quien te encarceló. Bueno, bendito sea Dios. Dios es fiel. En el Salmo 107, versículo 10. Los que moraban en tinieblas y en sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. Quiero que notes que está hablando de alguien que está en la cárcel. Que está en la cárcel porque se lo merece. Está en la cárcel porque se portó mal. Está en la cárcel porque hizo lo incorrecto. Está en la cárcel porque vivió bajo sus concupiscencias y en su soberbia. Y dice, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo, por lo que quebrantó él con trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Y esta era la experiencia que estaba viviendo finalmente Samsón. ¿Qué hay de sus recuerdos? ¿Tú crees que venían sus recuerdos y pensaba, cuando estaba con Dalila? Cuando estaba con la mujer de Timna, cuando estaba con la ramera, cuando yo hacía lo que quería. Qué bellos tiempos. No, hermano, estaba lamentándose diciendo, ¿por qué no obedecí a Dios? ¿Por qué me rebelé a Dios? ¿Por qué hice lo que yo quería? ¿Por qué no busqué al Señor? ¿Por qué no rendí mi voluntad a Él? Imagínate lo que la Biblia diría de Samsón si él hubiera sido un hombre rendido a Dios. Nunca maduró. Nunca fue un verdadero cristiano. Nunca hizo las cosas según la voluntad de Dios. Y ahora dice, Dios lo quebrantó con trabajo en sus corazones. Y cayeron y no hubo quien los ayudase. Y dice, luego que clamaron a Jehová en su angustia. Y llegó el punto de quiebre. Llegó el punto en donde uno dice, está bien, ya basta, tú ganas. Lamento toda mi vida, lamento todo lo que hice mal, lamento cuántas cosas en las cuales yo me salí con la mía y pensé que eso era disfrutar la vida. Hermanos, llegó la angustia. Y cayó tan bajo, su alma fue tan quebrantada, que volvió su corazón a Dios y clamó. La angustia cumplió su cometido y clamó a Dios. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó cuando él de su corazón le pidió a Dios perdón? ¿Qué pasó cuando él de su corazón le dijo, Señor, lamento toda mi vida, lamento todo lo que hice mal? Dice, librólos de sus aflicciones.
Y aquí está Dios. Dios no te aflige de su voluntad. Él no toma placer en lastimarte. Él lo que está haciendo es quebrantar tu orgullo, es quebrantar tus concupiscencias, es traerte a reconocer que el mejor camino que puede uno caminar es en la voluntad de Dios. Y pedirle perdón por todo lo que se hizo mal. Y dice, sacólos de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Dios está allí, listo para cuando te angusties y cuando clames y cuando le pidas a Dios ayuda. Allí está el Señor. No dice, y los dejó otro mes y los dejó otro año allí. Librólos de todas sus angustias. Él los sacó de la prisión, de la cárcel. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Esta es la obra de Dios. Cuando se ha cumplido el propósito de Dios, cuando tú ya te encuentras en la posición en que debías haber estado siempre, cuando tu corazón ya es humilde, cuando tú ya estás dependiendo, estás abierto y estás dispuesto, entonces ahí está Dios y está obrando su voluntad. Tú dices, bueno, fue de Dios que Él se desquitara de los filisteos. Sí, pero el corazón de Samsón no era correcto. Y Dios quería un corazón correcto. Y para Dios eres más importante tú que tu ministerio. Eres más importante tú que lo que tú puedas hacer. Dios te quiere a ti. Quiere tu corazón. Y Él finalmente se lo entregó. Ese Samsón, poderoso cuando era ungido, pero en sus flacas fuerzas naturales, meses, años, porque cada año lo sacaban a la fiesta de su dios Dagón y lo exhibían y se burlaban de él en un gran palacio donde, bueno, él estaba abajo en las mazmorras, pero lo sacaban y el lazarillo lo llevaba y todos se burlaban de él. Hermano, qué afrenta, ¿verdad? Qué vergüenza, qué desprestigio. Todo lo que tú anhelabas, nada de eso va a resultar. Bueno, dice Jueces 16, el versículo 30. Dice la Escritura, y dijo Samsón, voy a leer desde el 25, dice, y aconteció que yéndose alegrando el corazón de ellos, dijeron, llamad a Samsón para que divierta delante de nosotros. Y llamaron a Samsón de la cárcel y hacían de juguete delante de ellos y pusiéronlo entre las columnas. Quiero que notes este estado deplorable de Samsón, siendo un juguete jalado de aquí para allá, burlándose de él, mofándose de su Dios. Y bueno, el lazarillo, el jovencito nada más lo encaminaba y bueno, lo empujaban y hacían lo que querían. Y Samsón dijo al mozo que le guiaba de la mano,
acércame y hazme tentar las columnas sobre las que se sustenta la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los príncipes de los filisteos estaban allí. Y en el alto piso había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Escarnio es la burla. Cuando la Biblia dice que no, en silla de escarnecedores no se ha sentado, es en la silla de los que menosprecian, de los que se burlan. Gloria al Señor. Y todos los que se burlaban de él estaban ahí. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, y este es el resumen, aquí se está cumpliendo el propósito de Dios. Para eso fue buena la cárcel. Esa fue su bendición. La bendición no es lo que te gusta, la bendición es lo que te aprovecha. Gloria al Señor. Y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí. Esfuérzame, te ruego, solamente esta vez. Oh Dios, porque de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio de sobre las cuales se sustentaba la casa, y estribó en ellas, la una con la mano derecha y la otra con la izquierda. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Y estribando con esfuerzo, cayó la casa sobre los príncipes y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y fueron muchos más los que de ellos mató, muriendo, que los que había muerto en su vida. En un solo momento vino más fruto de su ministerio que durante toda su vida. ¿Te acuerdas cuando con una quijada mató a 1,000? Bueno, ahora él mató miles. De príncipes y de todos los de importancia había como 3,000, más todo el pueblo que estaba allí, mofándose de él. Y mató más muriendo. La muerte de uno mismo es la clave, es la vida de fe, es lo que va a producir el fruto abundante, es lo que va a glorificar a Dios en tu vida. Gloria a Dios. ¿Hay ministerios mediocres? Sí los hay, pero hay ministerios fructíferos. Y la condición es la cruz de Cristo. La condición es crucificar mi carne con mis afectos y con mis concupiscencias. Es rendirme al Señor. Y cuando yo me muero a mí mismo y vivo para Dios, entonces el fruto se multiplicará a través de mi vida y de lo que yo sirva. Necesitas morirte para que venga el fruto de Dios. Necesitas ya no vivir para ti, sino vivir para aquel que murió y resucitó para ser tu Señor. Bendito sea Jesús. Bendito sea el Señor Jesucristo. Dios nos quiere muertos, hermanos, a nosotros mismos. Él nos quiere vivos para Él. Él no quiere que tú vivas en tu carne, haciendo las cosas según tu vida natural. Lo que Él quiere es que te rindas para que su gracia y su unción permanezcan sobre tu vida. Y entonces tendrás un ministerio sobrenatural, extraordinario. Tendremos una vida muy fructífera. Veremos, promoveremos y disfrutaremos de la gloria de Dios. Hermanos, este mundo se pasa y sus concupiscencias, mas el que hace la voluntad de Dios
permanece para siempre. Alabado sea el Señor. Alabado sea Jesús. Hermanos, yo creo que en determinado momento en nuestra vida y en nuestro caminar se nos enfriaron las tortillas o se nos quemaron en el comal. Pero nunca es tarde. Cuando a David se le mostró su pecado, él se metió en saco de ceniza y cilicio. Se humilló delante de Dios y pidió perdón. Y fue restaurado. Vino disciplina. Dios lo disciplinó. Y él tuvo que dejar Jerusalén. Tuvo que huir. Y tuvo que sufrir la vergüenza. Pero bendito sea Dios, que ese corazón, que era conforme al corazón de Dios, que se humilló de a de veras y que se sometió a la disciplina de Dios, fue restaurado y fue ungido. Por tercera ocasión fue ungido. Y reinó sobre todo Israel. Eso es lo que hace la restauración. Te devuelve al propósito original, al propósito de Dios. Y te lleva a dar fruto para la gloria del Señor. Ya no para tu satisfacción, sino para su gloria. Dios tiene propósitos excelentes. Él quiere llevarnos a más. Él quiere romper todo aquello que el diablo haya puesto en tu vida, aquello que no es de aquí, que no es de Dios, que no es espiritual, que es carnal, que es egoísta, que es soberbia, que es tuyo. Gloria al Señor. ¿Estás donde Dios te quiere? ¿O estás por debajo de donde Dios espera? ¿Estás caminando en la voluntad de Dios y estás fructificando para su gloria? ¿O estás viviendo una vida mediocre en donde, bueno, pues las cosas se van dando ahí poco a poco y pues ahí la vamos tristeando? Dios no quiere eso más. Dios quiere avivar tu corazón. Dios no quiebra la caña cascada. Dios no apaga el pabilo que humea. Dios quiere que todas las cosas vuelvan a estar en esplendor y que su gloria sea tu manera de vivir. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes a cada uno en lo que nos toca. Ayúdame a mí en lo que me toca a mí. Y ayuda a cada uno de nosotros, Señor, en lo que tú estás hablando al corazón de cada uno. Que no haya un corazón malo o duro, que esté indiferente a tu voz, sino que cada uno de nosotros, Señor, podamos no mirar lo que los demás hacen o lo que los demás piensan o sienten, sino mirar a ti y mirarnos a nosotros mismos y mirar cómo es que nuestra vida puede alinearse y cómo podemos clamar a ti para que, Señor, tú nos libres de la angustia y de la prisión y de las cosas, Señor, que nos impiden vivir en tu voluntad. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, porque a través de estos ejemplos en tu palabra, tú hablas a nuestro corazón y nos muestras cómo estamos en relación a tu palabra. Y en este caso, en nuestra relación con el mundo, ¿es una relación correcta? ¿Es una relación en donde el mundo es mi enemigo? ¿O es una relación en donde sus principios han gobernado mi vida? Y estoy haciendo las cosas en manera natural y carnal. La Biblia dice, diciéndose ser sabios, se hicieron necios. Y su necio corazón fue entenebrecido. Dios, en el nombre de Jesús, ayúdanos a cada uno de nosotros para poder, Señor, levantar nuestros ojos a ti y recibir de ti, Señor,
la libertad. Ya no más prisión, ya no más cárcel, ya no más limitantes, ya no más cosas impuestas, sino cosas, Señor, en las cuales nosotros caminamos con gusto, caminamos con determinación, con confianza, porque es nuestra fe la que vence a este mundo. Señor, gracias por la victoria, gracias por tu bendición, gracias por tu ayuda, gracias por tu bendición a Dulam, gracias por tu bendición a cada uno de nosotros, gracias por tu bendición a cada uno de los que ha abierto su corazón y ha orado delante de ti pidiendo ayuda. Gracias porque tú nos libras de las angustias, de las aflicciones, de las prisiones, de las cadenas. Gracias, Señor, por Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Dios les bendiga.